Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sé que ustedes han escuchado mucho la expresión justificación. Y hoy quisiera poner ese tema en un lenguaje aún más sencillo. Mire, una de las cosas que a veces como predicadores hacemos es utilizar tantos términos que las personas no pueden comprender. Alguien dijo en cierta ocasión, un gran maestro de nuestra iglesia, él dijo, para usted ser un predicador, debe predicar de tal manera que un niño de la iglesia pueda entenderle. Así que la labor nuestra no es mostrar cuánto sabemos, sino cómo podemos llevar este evangelio, esta palabra sencilla, a un corazón y a una vida. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Voy a contarles a ustedes por qué el tema de la justificación fue tan importante para mí y por qué al entenderlo recibí un descanso en mi alma. Entender que hay un Dios que me ha justificado. Ahora, permítame leer un texto más porque creo que si bien es cierto, Romanos 5 empieza hablando de la justificación, hay textos que apoyan aún más con lenguaje sencillo este tema de la justificación. Apocalipsis 22:14 es uno de mis textos favoritos. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. El tema principal en este texto, o el verbo principal, es tener derecho. La justificación es un derecho que como hijos de Dios tenemos para acercarnos a Dios. Ahora voy a colocar en práctica qué es la justificación. Cuando yo me convertí al Señor, me convertí a los 16 años, tuve un encuentro con Dios real, porque yo había asistido a la iglesia mucho tiempo, pero no había conocido en realidad a Dios. Sí había tenido momentos en los cuales lloraba viendo llorar a otros niños, pero yo me encontré con Dios a los 16 años. A esa edad hubo un antes y un después. Hubo un campamento que hicieron de hijos de pastores. Yo asistí a ese campamento. Mi papá pensó que yo me había escapado del campamento, así que fue a buscarme por todas las cabañas, en la piscina, en la cancha de fútbol. Pero lo que él no sabía es que cuando el predicador estaba hablando del amor de Dios, el hermano David Zúñiga en ese tiempo, y recuerdo que él habló acerca del amor de Dios, y cuando él habló tanto del amor de Dios, recuerdo que no esperé a que llamaran, sino que fue el primero en pasar. Me tiré de rodillas y luego llegaron los demás jóvenes. Por eso mi padre pensó que me había ido porque no me veía. Pero yo estaba ahí diciéndole al Señor, Señor, ok, ahora que entiendo que me amas, quiero saber si puedes hacer algo conmigo, si puedes trabajar conmigo. Y comencé un proceso en Dios, de esos procesos que normalmente todos hemos entrado. Ahora, ¿qué significó para mí entender la justificación de Dios? Pasó el tiempo, pasaron los meses y llegó un día en que dije, no voy más, no voy más. Estaba luchando contra el pecado, estaba luchando contra cosas que todavía había en mí y me sentía avergonzado delante de Dios. Mire, si hay algo que lo puede apartar a uno, si hay algo que lo puede destruir a uno, es el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa te dice, no tienes derecho. El sentimiento de culpa cuando llega algo malo te dice, te lo mereces.
El sentimiento de culpa te grita, ¿para qué intentas de nuevo? Eres un hipócrita, no sirves para nada, no vales para nada. Ese es el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa incluso ha hecho que muchas personas se quiten la vida. Tú no mereces vivir. Tú no mereces a Dios. Tú no tienes derecho para acercarte a Él. Y ese sentimiento de culpa me tuvo atado durante un tiempo, hasta que comprendí esa doctrina. Mire, lo importante de la doctrina es aplicarla a nuestra vida. Lo importante de la doctrina no es saberla, es aplicarla. Es decir, esto que Dios me ha dado, ¿qué significa para mí? Yo entendí la justificación en un sentimiento de culpa. Yo recuerdo que dije, no voy a volver a la iglesia. Me quedé en la casa, me senté a verme un partido de fútbol y estaba allí tranquilo, pero algo dentro me decía, a esta hora tenías que estar en la iglesia. Pero el sentimiento de culpa decía, no, yo no voy a intentarlo más. No, Dios que va a tener misericordia de mí, le he fallado mucho. No, yo que voy a volver a la iglesia. Y en ese momento, yo recuerdo que tomé la Biblia, estaba a un lado, estaban en los 15 minutos de receso, medio tiempo, y abrí la Biblia y coloqué el dedo donde caiga, ¿no? Donde caiga el dedo. No le recomiendo que lo lea así, pero si usted la va a leer, a lo menos léala así. Hágale, abra la Biblia y diga, donde caiga el dedo, Señor, lo que tú tienes para mí está bien. Pero si quieres tener un estudio serio, pues comienza a estudiar libro por libro. Pero aún así, léela. Y recuerdo que tomé la Biblia y coloqué el dedo y me encontré con una de las cartas que más amo, que habla también acerca de la justificación de Dios, porque toda la Biblia habla del amor de Dios, de la gracia de Dios. La justificación es el derecho que Dios te da sin merecerlo, de acercarte a Él, de ser justo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y recuerdo abrir Primera de Juan, capítulo 1, permítame leerle del versículo 5. Escuche lo que dice, esto es una joya, una joya. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Este texto es hermoso, porque desde ya nos dice que Dios es bueno. Él no tiene maldad en Él. En Él solamente hay luz. En Él solamente podemos encontrar un Dios bueno. No hay tinieblas en Él. Podemos confiar en un Dios que es luz. Podemos confiar en un Dios que siempre lo será. Siempre será ese faro encendido en medio de la oscuridad. Nunca dejará de ser luz. Eso es bueno saberlo. Y el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, la vida cristiana es una vida que está a los pies de la luz, está siguiendo a la luz. Y si usted lo sigue a Él, usted tiene el reflejo de Él, la gracia de Él. La gracia de Él es ese reflejo, es esa luz que lo llena todo. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y luego dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estamos en la luz, caminamos en la luz, pero tú y yo necesitamos la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Está hablando acerca de los que caminamos en luz. O sea, es un proceso de santificación en Dios. Y es un proceso de amor de Dios hacia nosotros. Ahora, dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. He aquí una verdad. Nadie puede cumplir la ley de Dios. Por eso Dios nos justificó.
Nos justificó consigo mismo. ¿Cómo así, hermano Wilson? Sí, Él es juez. Dios es juez. Y no puede darle libertad al pecador porque sí. O sea, Dios no puede decir, oye, listo, soy un buen juez, eres perdonado. Eso sería un Dios injusto. Permítame. Si un juez maneja un caso, supongamos, algo que le hicieron a usted, y al hombre que fue descubierto en la falta, él le dice, mire, usted está libre porque yo soy un buen juez, de buen corazón. Váyase tranquilo, usted hizo muchas cosas malas, usted hirió a ese señor, usted hizo esto, pero tranquilo, váyase que yo soy un juez muy bueno. Ese juez no sería tan bueno para nosotros, porque no estaría a favor de nuestra causa. Y entonces diríamos, es peor que los criminales este juez, porque le está dando libertad al que es culpable de juicio, culpable de prisión, culpable de cárcel. Pero aquí es lo que cambia las cosas. La justificación no es que Dios nos deje libres porque sí. La justificación es que Él, siendo juez, descendió del cielo, murió en una cruz y se convirtió en nuestro abogado. El juez también fue abogado. Y Él dice lo siguiente, es libre esta persona, es por lo que yo hice por Él en la cruz del Calvario. Esa es la justificación. La justificación es yo ser declarado justo cuando he sido un pecador, cuando he sido una persona que le ha faltado a Dios. Ahora, ¿por qué la justificación fue tan impactante para mí? Porque cuando yo entendí esto, entendí que yo soy una persona imperfecta, que yo soy una persona que siempre voy a ser imperfecto, que no hay manera de agradar a Dios y cumplir completamente la ley. Yo, en medio de eso, al entender la justificación, me doy cuenta que sí agrado a Dios. Y agrado a Dios por la fe, por creer en Él y por saber que a través de su sangre yo he sido justificado y he sido perdonado. Es un derecho que Dios te ha dado y es un derecho que lo firmó en la cruz del Calvario. Así que cuando yo leo esto y leo Primera de Juan y empiezo a llorar, ya para qué partido, apagué el televisor y comencé a llorar y decirle, Señor, esto es lo que me está pasando. No he vuelto a la iglesia porque me creo muy inmundo, Señor. Pero ahora entiendo, Señor, que no es por mí, es por tu gracia, es por tu misericordia. Cuando yo entiendo el tema de la redención, de la justificación y comprendo que Dios ha lavado mis pecados sin yo merecerlo, entonces mi vida es aún más agradecida. Cuando usted entiende una doctrina, usted vive más para Dios. Usted se apasiona más por este Dios. Y recuerdo que comprendí, el hermano Álvaro Torres lo dice de una manera magistral. Él dice, todos nosotros somos pecadores y nos estamos muriendo en el mar de la vida. Todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero en medio del mar de la vida hay un barco que llega. Y en ese barco está Cristo. Y Cristo le grita a los hombres, ¿quién quiere subirse al barco? ¿Quién quiere ser salvo de esa manera de vivir? Y nosotros, en medio de ahogarnos en nuestros delitos, en nuestros problemas, levantamos las manos y dijimos, yo quiero que me salves. Y el Señor nos tomó, nos rescató, nos trasladó de esa antigua manera de vivir y nos subió al barco. Y estamos en el barco. Y estamos salvos. Pero hay algo que Dios empieza a hacer. Y es que esa persona llegó del mundo con muchas heridas. En el mundo recibimos cantidad de cosas, de azotes, de pecado. Y ahí es cuando Dios empieza un proceso que se llama el proceso de la santificación. Es el proceso en que Dios en el barco comienza a trabajar en nosotros.
Y es lo que Pablo escribe en Filipenses 3:13. Escuche lo que dice Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, yo ya no me siento perfecto. Y dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. O sea, él mismo dice, no pretendo ya haberlo alcanzado. En otras escrituras dice que no es que yo sea perfecto, pero una cosa hago, yo sigo hacia adelante, hacia la meta. Todos nosotros fallamos en algún área, pero lo que Dios quiere es que tu vida no se quede estática. Hay un Dios que quiere que usted se vaya perfeccionando en él. Lo que yo hacía cuando empecé en el Evangelio, Dios me dio victorias. Y gracias a Dios por eso. Porque uno va madurando en la fe, uno va madurando en Cristo, pero ahora lo entiendo, ahora lo comprendo. El enemigo quería sacarme del evangelio con el sentimiento de culpa. Él me quería decir a mí, no lo mereces, no mereces a Dios, no mereces su gracia, no mereces su perdón. Pero en Apocalipsis 22:14, que lo leíamos al principio, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, dichosos, felices los que entienden que solamente se puede seguir a Dios bajo su sangre, que todos los días tenemos que ir a Dios. Por eso usted necesita levantarse y tener devocional con Dios. Usted necesita ir a la iglesia. Usted necesita congregarse, no para salvarse, sino para mantenerse en Dios, para mantenerse salvo en Dios. Estamos en el barco de salvación. Estamos en Cristo y de ahí nadie nos baja. Yo pudiera hacer una pregunta: ¿cuántos, si esta noche viniera el Señor, se van? Y si usted por la fe ha creído en la justificación, en lo que Dios ha hecho, usted levanta sus manos y dice, amén, hermano Wilson. Y mi pregunta sería, ¿y por qué, hermano, usted va para el cielo? Y la respuesta de un hijo de Dios verdadero no es, hermano, porque yo soy muy bueno, hermano, porque yo soy esto, porque yo soy muy buen vecino. No, 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 no. La razón de nuestra salvación es Cristo, es solamente Cristo. No somos nosotros, es Cristo. Y cuando usted lo entiende, usted levanta la mano y dice, hermano, yo voy para el cielo, porque hubo uno que murió en la cruz por mí y me dio el derecho, me dio el tiquete, firmó el tiquete. Recuerdo tanto cuando era niño las canciones sobre el tiquete al cielo, el tiquete al cielo. Toma el tiquete, toma el tiquete. Pues bien, utilicemos esa analogía. Hay un tiquete que Dios te dio. Tiene tu nombre. Eres salvo. Estás en el barco. Pero estamos aquí porque necesitamos mantenernos en Dios. Estar aquí, estar en su gracia. No vuelvas al mundo. No te tires al mundo. Puedes fallarse y cometer errores. Puedes estar cojo en el camino. Pero hay un Dios que prometió que aún lo cojo no se perderá. Si estamos en la mano de Dios, si estamos en el puño de Dios, nadie nos puede arrebatar de allí. La justificación es que estás en la mano de Dios, no por tus obras, sino porque hubo uno que pagó por ti. La razón de seguir a Dios es el agradecimiento. Yo escuché hace muchos años una historia. La historia trata acerca de un hombre que manejaba esclavos. Llega un momento donde coloca a varios a venderlos. Ustedes recuerdan que anteriormente vendían los esclavos, como se venden las lavadoras o como se venden las neveras. Y ofrecieron los esclavos. Y hubo uno que estaba allí. Estaba triste. Y uno de los hombres que estaba ahí ofreció mucho dinero por él. Dijo, yo doy tanto dinero por él. Así que el hombre no le quedó otra cosa sino soltarlo y decirle, wow, están dando demasiado dinero por él. Y lo soltaron y le dijeron, ahora es tu esclavo. Pero cuando el hombre que había pagado por él recibió el esclavo, lo tomó y lo liberó y le dijo, ¿sabes qué? Pagué tu rescate. Puedes irte tranquilo. Ya no eres esclavo. Y te voy a firmar la constancia de que no lo eres. Y él, como dueño del esclavo, firmó y le dijo, aquí está tu carta de libertad. Preséntasela a cualquiera. Y pagado por ti, ahora eres libre. Y este hombre se fue caminando hacia su finca
Pero lentamente comenzó a ver que atrás lo seguía un hombre. Lo miraba, se escondía y el hombre continuó hacia su finca, pero se dio cuenta que era el esclavo que él había liberado. Así que un tiempo después de caminar y de mirar hacia atrás, le dijo, ven, oye, es que no entiendes. Tú eres libre, puedes irte a donde quieras. Pero el hombre le respondió y le dijo, sabe, nadie jamás había pagado un precio por mí. Nadie jamás había hecho lo que usted hizo. Mira, quizás no me quieras como esclavo, pero por favor déjame te sirvo el resto de mi vida, porque lo que tú has hecho es tan grande y tan maravilloso. Lo mismo somos nosotros. Lo mismo somos nosotros. El pecado nos tenía allí a la venta, pero hubo uno que pagó el precio. Cristo pagó el precio. Y cuando nos libertó, nos dijo, está bien, ya eres libre, ¿qué vas a hacer? Y nuestra respuesta ha sido, Señor, queremos servirte ya no para ser libres, porque somos libres. Ya no para ser salvos, porque somos salvos por tu justicia, Señor, por la justificación, por lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Ahora queremos servirte por amor. Mira, tú no vas a la iglesia para salvarte. Tú no escuchas los devocionales para salvarte. Y esta canción la cantaban nuestros ancianos. Si salvo soy, debo decir las maravillas del Señor. Que siendo yo un pecador, yo fui a la cruz y vi a Jesús y por la fe Él me salvó. Yo sé que he sido salvo, ya somos salvos. Ya podemos levantar la mano y decir, hermanos, si esta noche parto con el Señor, me voy con el Señor. Eso es lo más grande, el gozo de la salvación, que en cierto momento David sintió de lejos. Oh Señor, devuélveme el gozo. Hay un gozo cuando sabes que eres salvo, es por la gracia de Dios. Hay una manera de servirle a Dios cuando entiende la justificación, la redención, lo que Dios ha hecho. Y cuando tú comprendes eso, entonces comprendes que tienes un derecho. La Biblia dice, acerquémonos pues confiadamente a Dios. O sea, hay una tranquilidad en yo acercarme a Dios, porque sé que me acerco no por mi justicia. Sé que no me acerco porque soy el mejor de todos, porque soy bueno. No, me acerco a Dios por su misericordia. Por eso Él merece la gloria. Por eso Él merece la alabanza. Por eso Él merece la adoración. Tú no alabas y adoras porque sí. Tú alabas porque entiendes que en medio de tus errores y en medio de tu pecado hubo uno que pagó por ti y te hizo merecedor. El enemigo te va a decir, tú no tienes derecho de robarnos los derechos. El enemigo te va a decir, te lo mereces. Te mereces esa enfermedad, te mereces eso. Cállale la boca a la culpa y dígale, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No mientas más, yo estoy en paz para con Dios. Dígale a la culpa, no me hables más al oído. Hay un Dios que ha pagado el precio de mi pecado. Y por la fe, por creer en Cristo, por creer en su redención, por creer en lo que hizo, yo he recibido la salvación en el Señor. Dios seguirá trabajando en nosotros, pero quédate en el barco. Nunca te bajes del barco. Quédate ahí, porque en la mano de Dios, así caigas de cabeza, siempre y cuando estés en la mano de Dios, estás en buenas manos. Vamos a orar esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios. Quizás sea corto este mensaje, pero espero que usted haya recibido hoy con más pasión esta doctrina y que usted haya dicho, oye, hermano Wilson, qué bueno que podamos recortar la justificación si ya la conocías. O si no, hay hermanos que quizás no habían entendido la profundidad de la justificación de Dios. Pero cuando usted lo entiende, usted comprende que Dios lo ha hecho hijo a usted, que Dios le ha perdonado, que Dios lo ha declarado justo a usted por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Yo quisiera orar por los que quizás están apartados y tal vez están diciendo, hermano, yo pensé que no tenía derecho a acercarme a Dios. Pero hoy la gracia de Dios
está aquí. Tú puedes volver a Dios. Tú puedes seguir insistiendo en Dios. No importa lo que haya pasado. No importa lo que la culpa te grite. No importa si la culpa te dice, ¿para qué vuelves a la iglesia? Dile a la culpa hoy, yo no te escucharé más. Escucharé lo que Dios dice. Y Dios dice, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y recuerda ese texto en 1 de Juan 1. Y la sangre del Hijo de Dios nos limpia de todo pecado. No dice de algunos pecados. No dice de los más leves. No, 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 no. Hoy la sangre de Cristo te puede limpiar. Esta es una voz de esperanza. La justificación es una voz de esperanza, diciéndole al pecador, ven, que hay un Dios que te perdona, que hay un Dios que te levanta. No te rindas, hermano. No te rindas, amigo que estás ahí. Quizás todavía no te has bautizado. Busca cómo hacerlo. Busca, ve, toca puertas. Haz lo posible. Si no te has casado, cásate. Pero lo mejor es vivir para Dios. Lo mejor es seguir a Dios. Oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana. Te doy gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Yo no merezco nada. Todo lo que tengo es por gracia. Por eso todo es tuyo y tú aún produces el querer como el hacer. Así que todo es tuyo, Señor. Hoy nos rendimos a ti y te damos la gloria. Qué buen Dios eres. Qué Padre tan formidable tenemos. Gracias, Señor, porque tú me cubres con tu sangre. Porque todos los días, Señor, tú sigues perfeccionando mi camino. Enséñame a ser mejor que ayer. Haz que mi vida vaya en aumento como la luz de la aurora, Señor. Enséñanos a caminar hacia ti. Pero mientras camino, Señor, contigo, porque estoy, Señor, contigo, tengo la seguridad de que soy salvo. Soy salvo, Señor, por tu gracia. Te alabo, Señor. Te sirvo, Señor. Y aquí estoy para lo que tú quieras, Señor. Porque mi deleite es servirte, mi deleite, Señor, es que tengas contentamiento de mí. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que pagaste por mí. Gracias, Señor, por justificarme, por perdonarme, por redimirme y darme una nueva vida. Te doy gracias, Señor. A esta hora te pido, Señor, por un apartado, por alguien que como yo en algún momento pensó en no volver a la iglesia. Señor, que hoy este mensaje pueda llegar no solamente a su mente, a sus oídos, sino a su corazón. Que si ha pensado que lo que está viviendo se lo merecía, que hoy entienda que tenemos un derecho, Señor. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos acercarnos a ti y entender que eres un Dios bueno, Señor. Un Dios que nos restaura. No para seguir pecando, sino, Señor, para comprender esa infinita misericordia y entender que estoy en el Espíritu para vivir para ti, Señor. Te pido, Señor, que sigas perfeccionando la obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.